El multiplexor de frecuencias. Un multiplexor de frecuencias o combinador es un dispositivo que tiene por objeto encaminar un número determinado de frecuencias o programas hacia una salida común, la antena, con las mínimas pérdidas posibles y manteniendo los transmisores eléctricamente aislados. Los multiplexores de frecuencias se fabrican siguiendo dos topologías diferentes, los Start Point o los de impedancia constante. Los combinadores Start Point se basan en sumar en estrella n programas mediante la conexión en paralelo de n filtros de paso de banda a un punto común. Este tipo de multiplexor es el más barato de los dos y dispone de las mismas prestaciones de filtrado, pero carece de la naturaleza expandible, ya que no es de impedancia constante. El sistema es capaz de trabajar a condición de que cada filtro se adapte a la salida y todos los filtros restantes n-1 presenten una impedancia de circuito abierto hacia este, es decir, presenten un gran aislamiento. Esto puede llevar al uso de líneas de transmisión de diferentes longitudes entre los filtros y la salida común. Cuando se pretenden sumar un gran número de programas, las prestaciones mínimas y necesidades son muy difíciles de conseguir y lo convierten en muy poco aconsejable. Los combinadores de impedancia constante. Es el resultado de la conexión en serie de n-1 módulos diplexores. Cada módulo diplexor consta de dos acopladores de 3 dB, dos filtros y una carga de equilibrio de 50 ohmios. A veces se utiliza un filtro paso banda adicional en la entrada de banda estrecha con el fin de mejorar el aislamiento entre las entradas. Debido a su naturaleza expandible, por la conexión en cascada de varias células de impedancia constante, son la solución más versátil y usada, y es en el que nos vamos a centrar. El conjunto multiplexor dispone también de un sistema de traba o protección y de un acoplador direccional de medida para poder comprobar la potencia incidente y reflejada. Los acopladores de 3 dB no necesitan ajuste y son los adecuados para funcionar en la banda 2. En el caso de trabajar con gran potencia, tamaños grandes, los acopladores podrían llevar algún tornillo de ajuste para su calibración. Los acopladores de 3 dB nos permiten repartir la potencia de entrada por dos bocas. En cada una de estas dos bocas encontraremos la mitad de la potencia de entrada desfasada a 90 grados entre ellas, es decir, en cuadratura, pues el acoplador trabaja en lambda cuartos. Para realizar las conexiones del transmisor con el multiplexor se suele utilizar línea rígida en lugar de cable coaxial. El acoplador direccional es un dispositivo de 4 puertos, capaz de repartir amplitud y fase entre ellos. El que más nos interesa es el acoplador de almas acopladas a 3 dB. Los acopladores a 3 dB trabajan de acuerdo al principio de acoplamiento magnético. También están ideados para trabajar como híbridos y proporcionan una considerable mejora de características de ancho de banda en comparación con los híbridos circulares o circuladores usados en el pasado. La impedancia de entrada y el aislamiento son virtualmente independientes de la frecuencia y por lo tanto la distribución de potencia es menos dependiente de la frecuencia que cualquier otro circuito similar. Un acoplador direccional ideal tiene la propiedad de que una onda incidente en el puerto 1 acopla potencia al puerto 2 y 3, pero no al 4. Análogamente, la potencia incidente en el puerto 4 se acopla al puerto 2 y 3, pero no al 1. Así que los puertos 1 y 4 están aislados. Para ondas incidentes en el puerto 2 y 3, la potencia se acopla solo a los puertos 1 y 4, así que los puertos 2 y 3 también están aislados. Además, los 4 puertos están adaptados. Como consecuencia, si 3 puertos están terminados en cargas adaptadas, una onda incidente en el cuarto puerto no produciría reflexión. En un diplexor de frecuencias, el acoplador de entrada divide la potencia del transmisor en la boca 1 y la distribuye en cuadratura hacia los filtros que están en la boca 2 y 3, cargando la potencia reflejada que pudiera retornar a través de los filtros hacia la carga de equilibrio situada en la boca 4, y así se evita que llegue esa potencia al transmisor, que está conectado en la boca 1. El multiplexor de dos programas o diplexor. Un diplexor consta de dos entradas y una salida. Una de las entradas es la de banda ancha, rotuladas con las siglas BA normalmente, y la otra banda estrecha o rotuladas con las letras BE. En la boca de salida obtenemos las dos entradas sumadas, por lo tanto, también puede considerarse como una boca de banda ancha. La carga de equilibrio absorbe principalmente la potencia rechazada por los filtros sintonizados a la frecuencia F2,
Por lo tanto, en condiciones normales se calentará cuando el transmisor de la boca 2, que es el de banda estrecha, produzca frecuencias fuera de la banda de paso de dichos filtros, es decir, armónicos, sobremodulación, etc. Cada módulo diplesor consta de 2 filtros, formados por n cavidades. Cuanto mayor sea el número de cavidades, mejor serán sus prestaciones y permitirá sumar frecuencias más próximas. Vamos a describir el de 3 cavidades, ya que es el más utilizado. Cada cavidad dispone de un tornillo o varilla de ajuste, el cual desplaza longitudinalmente la corona de contactos interna y modifica su frecuencia de resonancia. La conexión desde el acoplador hacia la cavidad se efectúa por la parte más cercana al tornillo o varilla de ajuste. En un filtro de 3 cavidades, cada uno de los tornillos tiene su propio ajuste: la sintonía de entrada, la sintonía central y la sintonía de salida. Las 3 cavidades de cada filtro se ajustan realizando una sintonía escalonada, es decir, a un punto diferente de frecuencia, con el fin de conseguir las mínimas pérdidas de acoplamiento entrada-salida, una buena linealidad en toda la banda de paso, es decir, el canal, y un máximo rechazo a los canales adyacentes. Los fabricantes suelen aportar con el diplesor una tabla con el fin de poder realizar un ajuste previo de las 3 cavidades. Dependiendo de la frecuencia y el ancho de banda, cambiarán las medidas. Estas medidas normalmente se toman en milímetros, midiendo el trozo de varilla que sobresale de la cavidad. El acoplo entre cavidades se hace practicando un agujero o iris en la pared común que existe internamente entre ellas y disponiendo en el centro un lazo de acoplo o resonador, que se ajusta mediante giro. El tamaño de los resonadores junto con el tamaño del iris definirá el ancho de banda del filtro y la selectividad o Q de dicho filtro. Cuanto mayor sea la apertura del iris para una misma frecuencia, mayor será el ancho de banda y menor será su selectividad. En un sistema multiplexor se sumarán n transmisores, de los cuales uno de ellos entrará por una boca de banda ancha y los demás por una boca sintonizada o de banda estrecha. Como es de suponer, el transmisor que se sume a través de la boca de banda ancha debería ser el que más alejado esté en frecuencia del resto de los transmisores a sumar, por ser la boca de banda ancha la de menor aislamiento. Dependiendo de la separación de frecuencia de los transmisores a multiplexar, se elegirá el grado de selectividad del sistema, teniendo en cuenta que los multiplexores más selectivos producen mayor ROE cuando se producen picos de sobremodulación. Para realizar un ajuste en un sistema multiplexor, siempre se empezará por el transmisor que esté más cercano a la antena, teniendo en cuenta que después de acabar con el último, el que entra por la boca de banda ancha, se deberán repasar de nuevo todos los ajustes, para evitar el recalentamiento de los elementos, arcos de tensión, etc. Los multiplexores siempre se ajustan con muy baja potencia. Una vez ajustado el multiplexor, se rotulan las bocas de banda estrecha con su respectiva frecuencia de entrada. Un error en la conexión de los transmisores con el multiplexor puede producir grandes desperfectos de dicho sistema sumador. Es importante saber que un cambio de frecuencia en alguno de los transmisores conectados en la boca de banda estrecha obliga a reajustar todo el sistema multiplexor. Las bocas de conexión de banda estrecha se corresponden con la entrada de uno de los acopladores de 3 dB de cada diplexor. El acoplador de entrada se localiza fácilmente, por ser el que tiene en uno de los extremos la carga de equilibrio, la de 50 ohmios. Esta carga es la que disipará la potencia reflejada por los filtros, evitando que llegue al transmisor. En condiciones normales, el calentamiento de esta carga es provocada por el transmisor conectado a este mismo acoplador. Como protección, los sistemas multiplexores disponen de un circuito de traba muy simple pero eficaz. Se instalan termostatos de ambiente colocados cerca de las cargas de absorción. En cada termostato fijamos la temperatura máxima a la que podrá llegar la carga, antes de que el circuito de traba desconecte el transmisor que lo provoca. Este sistema de protección no afecta al funcionamiento del resto de los transmisores. Por seguridad, la alimentación del circuito de traba es de baja tensión, normalmente va conectado a 24 voltios. Por fiabilidad, los termostatos suelen ser mecánicos y funcionan con el contacto cerrado. Aquí vamos a ver algunos detalles en la fabricación de las líneas sintonizadas o en las cavidades. Esto sería una cavidad, una conducción normalmente hecha de cobre, en la cual hay una pieza de cobre bastante rígida
con unas laminillas de contacto, las cuales están desplazadas, son las que vemos aquí. Esto lo que haría mediante esta varilla de ajuste es desplazar esta pieza metálica de gran tamaño y alta conductividad, normalmente un bloque de cobre plateado, hacia el interior o hacia el exterior, de manera que sintonizaríamos la longitud de esta cavidad, por lo tanto resonaría una frecuencia determinada. En el punto donde se hace el cortocircuito eléctricamente sería el punto de alta corriente, ya que lo que estamos haciendo que cierre la señal de RF que entra por aquí, que cierre en este punto. Por lo tanto, este contacto es de gran tamaño y por eso es un bloque de cobre. Pero al hacer un cortocircuito en la señal de RF, como vimos, hay un cambio de fase de corriente con respecto a la tensión. La corriente se desplaza 90 grados con respecto a la tensión. De manera que si nosotros hemos forzado a que el punto de 0 voltios sea este, al andacuartos tendremos un pico de alta tensión. Es decir, aquí está el pico de alta corriente por el hecho de hacer el cortocircuito, 0 voltios máxima corriente, y al andacuartos obtenemos el pico de alta tensión. Esta es el incidente y la reflejada, por lo tanto la tensión pico a pico será más alta. Debido a esto se utilizan laminillas para mejorar el contacto, varios contactos, y no es imprescindible que sean de alta densidad, ya que aquí hay una corriente baja. Aquí también podemos observar que los picos de tensión y corriente se van alternando, es decir, en este punto donde estamos forzando el cortocircuito a la señal de RF, estamos forzándolo aquí, estamos provocando un pico de alta corriente y este al lambda medio se vuelve a repetir, cada lambda medios se repite y forzamos a que el pico de alta tensión se produzca desplazado lambda cuartos y se repita también cada lambda medios. Por lo tanto, cada lambda cuartos obtenemos un pico de alta corriente y un pico de alta tensión. De esta manera, si esto sucediera por desadaptación, no porque estamos haciendo un filtro sintonizado, sino por desadaptación en un cable coaxial, esto también se produciría lo mismo. Estos picos de alta tensión son los que veíamos que nos podían producir un arco entre el alma y la malla y perforar el dieléctrico, y este pico de alta corriente son los que producirían por exceso de temperatura el calentamiento del dieléctrico y pudiera deformar el cable, de manera que nosotros podemos tocando el cable observar los puntos de alta corriente, localizarlos. De esta forma podemos saber si se calienta que ese cable está mal dimensionado o que la reflejada es excesivamente alta y debería de limitarla el transmisor. Aquí tenemos las medidas típicas de un sistema multiplexor. La impedancia de entrada-salida siempre son 50 ohmios. El ROE de entrada a la frecuencia de sintonía debe ser mejor de 1,1. Las pérdidas de inserción deben ser menores de 0,3 dB. El ancho de banda del programa, que son los 300 kilociclos, debe ser con un ROE menor de 1,1 y el desacoplo entre entradas debe ser igual o mayor a 40 dB. Aquí podemos ver las medidas hechas en el ajuste de un filtro de 3 cavidades centrado a 98 megaciclos, como si el transmisor de esa boca fuera de 98 megaciclos. La adaptación central a 98 megaciclos y hay una medida hecha a ambos lados a 300 kilociclos, a 97,7 y a 98,3. Cuando se hace el ajuste con los 3 filtros de sintonía escalonada, bueno, pues nos queda un rizado más o menos así, y la medida de adaptación de entrada, pues al final queda en la frecuencia central unas pérdidas de 0,08 dB, a menos 300 kilociclos 0,32 y a más 300 kilociclos 0,09. Aquí podemos ver en la carta de Smith, es una carta de impedancias, la adaptación que nos va a mostrar pues la resistencia y reactancia. Como podemos ver aquí en la frecuencia central, que es 98, pues tenemos, bueno, está la carta sobre el 1, que es la referencia de 50 ohmios, exactamente son 49,7 ohmios y tiene una reactiva menos J de 0,04, o sea, está un poquito el punto hacia abajo.
a 97,7, que es la medida M3, pues nos da 41,0 ohmios y una reactiva más J de 11,3. Como vemos, está aquí un poquito hacia arriba, la parte reactiva más J. Y la medida M2 es la de 98,3, nos da 43,7 ohmios y una menos J de 18,4. Bueno, pues más o menos esta sería visto en la carta. Visto en cuanto al ROE, traducido al ROE, pues esta sería la curva que nos daría, ¿no? La adaptación más óptima del ROE, como vimos, era 1.00. Bueno, pues en este caso tenemos un ROE de 1.01, a 97,7 1.38 y a 98,3 nos da 1.51. Aquí tenemos como ejemplo las medidas hechas en un sistema multiplexor de 4 frecuencias. Son 100, 104,4, 106,2 y 92,5. Como vemos en el sistema multiplexor, la frecuencia más alejada, que es 92,5, está conectada a la boca de banda ancha. Las medidas que nos da la adaptación a 100 megaciclos tiene un ROE de 1,3, a 104,4 1,27, a 106,2 1,17 y a 92,5 1,1. No son muy buenas, pero bueno, es lo que más se consigue en este caso. Esto es la medida en decibelios. El aislamiento, esta medida nos da el rechazo que hay de una boca con respecto a otra, por lo que se hace es introducir una frecuencia por la boca de 100 megaciclos y medir por la de 104,4, la atenuación que hay, ¿no? Entonces, entre la de 100 y 104,4 hay 55 dB, 100 y 106,2 64, 192,5 65. Bueno, pues aquí la peor que tenemos es entre la boca de 104,4 y 106,2, que no nos llega a los 40 dB. Las mejores, que como podéis ver son 80 dB, son bocas que están más alejadas en frecuencia, como son 106,2 con 92,5. Ahora vamos a ver cómo localizar las averías en un sistema multiplexor y en la antena. Tenemos aquí 3 casos. Si la avería es en el feeder, que es el cable, el repartidor de antena o en la propia antena, lo que sucede es que aumenta el ROE en la salida del multiplexor, ya que el multiplexor se comporta de forma transparente. De esta manera, si la avería es en el sistema radiante, sube el ROE en todos los transmisores. Veríamos que sube el ROE en todos los transmisores. Si la avería está en el lado de banda ancha del multiplexor, pues lo que sucede es que aumenta el ROE en todos los transmisores que estén conectados a esa banda ancha, ya que el transmisor que esté conectado a la boca de banda estrecha y la carga se repartirá en el ROE que retorna de los filtros. Dependiendo de esa fase de reflexión, pues podría llegar a quemarse la carga de equilibrio. Por lo tanto, una avería en el lado de banda ancha, lo que sucede es que aumenta la temperatura en la carga de equilibrio correspondiente. Si la avería es en la carga de equilibrio, porque se quema, pues lo que sucede es que aumenta el ROE en el transmisor que vaya conectado a esa boca de banda estrecha, debido a que la desadaptación de entrada y la pérdida de aislamiento que tiene con los transmisores del resto del multiplexor. Por lo tanto, una avería en una carga de equilibrio, lo que sucede es que aumenta el ROE en ese transmisor que está conectado a esa boca de banda estrecha.